Para bajarnos los datos de la tercera entrega del informe país, lo primero que tenemos que saber es qué nos pide. Para ello miramos las variables que necesitamos, el tipo de interés a largo plazo de los bonos a 10 años, la tasa de inflación, la inversión en términos reales, que ya tenemos de la primera entrega, el PIB en términos reales, que también tenemos de la primera entrega, el saldo público en porcentaje del PIB, la deuda pública en porcentaje del PIB y el saldo de la cuenta corriente en porcentaje del PIB que tenemos de la segunda entrega. Todos los datos tienen que ser para el periodo 2005-2021. Yo voy a bajarme todos los datos, aunque algunos ya tengamos de entregas anteriores por si alguno los tiene mal. Para la primera pregunta tenemos que acudir a Eurostat y bajarnos los datos del tipo de interés a largo plazo, así como la tasa de inflación que tenemos de la primera entrega. Y debemos calcular el tipo de interés real. Bien. Para ello lo que hacemos es ir a Eurostat y accedemos a la parte de datos. Para bajarnos los datos del tipo de interés tenemos que acudir al apartado tipo de interés, tipo de cambio. Bajamos y buscamos la base de datos completa y ahí buscamos el tipo de interés a largo plazo, el criterio de Maastricht. Datos anuales. Buscamos nuestro país y el periodo temporal que queremos. Como tenemos que bajarnos desde el 2005, seleccionamos los periodos correspondientes y la variable es el tipo de interés. El país seleccionamos todos y elegimos el país que queremos. Por ejemplo, Irlanda. Le damos la vuelta para tenerlos como nos gusta y ya podemos descargarnos los datos. Lo que voy a hacer es utilizar este Excel como base e ir colocando en distintas pestañas las variables que me vaya descargando. Voy bajando al mismo tiempo, mientras el Excel se abre, los datos correspondientes a la tasa de inflación. Para ello voy hacia atrás y en Economía y Finanzas busco el índice de precios armonizado. Ya tengo el Excel abierto, por lo tanto habilito datos. Y lo que hago es abrirme una pestaña adicional donde voy a colocar el tipo de interés nominal, que es el que me acabo de descargar, la tasa de inflación y el tipo de interés real. Desde el periodo 2005 en adelante. Bien, lo primero que observo es que el tipo de interés es un dato en porcentaje y las bases de datos normalmente no suelen poner el signo del porcentaje. Por lo tanto, si quiero ponerlo en porcentaje para que quede estéticamente más bonito, lo primero que hago es dividir entre 100 y automáticamente me lo pego. Y ahora ya sí puedo ponerle el signo del porcentaje. A continuación, me voy a bajar los datos de inflación. Como ya había pedido que me llevase la página de los datos de IPC, lo que busco es la variable datos anuales, variación del IPC. Selecciono en primer lugar la variable que me quiero descargar, que es el IPC general, la geografía, que hemos dicho que sería Irlanda, el periodo temporal, que sigue siendo desde el 2005, por lo que selecciono todos los años necesarios, y la unidad de medida, que me ofrece el IPC general o la variación. Directamente le voy a pedir que me baje la variación. Giro para tener los datos como me gusta y como solo tengo una variable y solo tengo una unidad de medida, automáticamente me los puedo descargar. Cuando me abra el Excel me va a pasar lo mismo que antes, que es una variable en porcentaje que me ofrece los datos en números enteros, no como porcentaje. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es dividirlos entre 100 para poder posteriormente ponerle el simbolito del porcentaje y que quede estéticamente bonito. Los copio y me los llevo a mi Excel matriz. Ahora ya sí puedo calcularme el tipo de interés real como la diferencia entre el tipo nominal y la tasa de inflación. Y lo que me pide el ejercicio es que represente gráficamente a través de una línea estas tres variables. Represente gráficamente la evolución de las tres variables en un gráfico de líneas. Por lo tanto, inserto
gráfico de líneas y aquí ya es cuestión de poner bonito el gráfico como a nosotros nos gusta. Destacando qué ocurre con la inflación y qué ocurre con los tipos de interés. Cuándo es interesante ahorrar en función de lo que ocurra con el tipo de interés. Cuando es negativo, lógicamente, estamos animando el consumo. Cuando es positivo, estamos animando el ahorro. Pasamos a la segunda pregunta y en la segunda pregunta lo que me dice es que según lo visto en clase la inversión depende de una constante, del PIB real y del tipo de interés real. Por lo tanto, me pide que calcule la función de inversión. Para ello me pide que me baje el dato de inversión en términos reales y el PIB real, así como el tipo de interés. Nosotros teníamos los datos de inversión y PIB real sacados de la OCDE. Por lo tanto, para mantener los datos que habíamos tenido, voy a acudir a la OCDE y me voy a descargar tanto en términos reales el PIB como la inversión. Acudo a las cuentas nacionales, datos anuales, principales agregados, PIB. Y aquí lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi país. Y una vez que haya seleccionado el país, lo primero que tengo que hacer es deseleccionar todos los países. Pasaré a seleccionar la variable que me quiero descargar, así como las unidades de medida y el periodo temporal. Deselecciono y me busco el Producto Interior Bruto por un lado, variable que necesito, y la inversión por otro. Las unidades de medida lo tengo que hacer en términos reales, por lo tanto a precios constantes, y el año, el periodo temporal. Son datos anuales, lo que quiero, desde el año 2005 en adelante. Una vez que tengo los datos, lo que tengo que hacer es recolocarlos y para ello lo que voy es al layout. Los años los pongo en las filas y las transacciones en columnas. Como solo tengo una unidad de medida y un país, simplemente ver datos. Exporto los datos a Excel y lo que voy a hacer es ir colocando la hoja como la necesito. Mi variable dependiente es la inversión real y las independientes, el PIB real y el tipo de interés real también, desde el año 2005 en adelante. El tipo de interés lo puedo sacar directamente de los datos conseguidos anteriormente, por lo tanto los pego sin más, les tengo que volver a poner el formato de porcentaje y la inversión y el PIB real me los tengo que descargar del Excel que me acabo de abrir. Habilito datos y me tengo que dar cuenta que el PIB en términos reales es la primera columna, por lo tanto la copio y la pego en el Excel, será el PIB real, que es lo que tengo que colocar en la segunda columna. Y tienen que llevar obligatoriamente este orden para poder obtener la función, porque es una función de regresión múltiple. Y la inversión en segundo lugar. Si quiero colocarlo por cuestión de estética con 2 decimales solo, lo hago. A continuación, lo que tengo que hacer es calcularme la función de inversión, que es lo que me está pidiendo. Para ello, lo que hago es ir a datos y dentro de datos, análisis de datos. Si no lo tenéis, hay que buscar un vídeo en YouTube que nos permita generar esa función. Le damos a regresión y miramos cuál es la variable y, que es la inversión real. Mientras que nuestras variables x son el PIB y el tipo de interés real. Una vez que lo tengo, le digo que me saque rótulos. La constante no puede ser igual a 0 porque hay una I sub 0 autónoma, una inversión autónoma que no es 0. No le pido absolutamente nada más. Lo que le voy a decir es que me lo saque dentro de esta hoja la función, la construcción de la función, a partir de una determinada celda. Una vez que lo tengo, acepto sin más. Bien, esta es la ecuación. La ecuación la tengo aquí, el intercepto es la constante, en este caso tiene signo negativo, el PIB real, el coeficiente que acompaña al PIB real, es decir, la K es 0,4759 y el parámetro, la B, que acompaña al tipo de interés es negativa, como cabría esperar,
y son 182.112. No me fijo absolutamente en ninguna otra variable, ¿de acuerdo? Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, la inversión se ve influida por muchas cosas y por el periodo temporal considerado puede que unas variables influyan más o menos o puedan haber perdido significatividad. Lo único que quiero es construir la ecuación y obtener el R ajustado. Ya tendría los datos de la segunda pregunta. En cualquier caso hay un vídeo en YouTube, en el canal del CEU, para poder descargarse o poder construir esta regresión. Lo que me pide la pregunta 2 básicamente es que me calcule la función de inversión en mi país, pero también me pide que realice el mismo análisis para la zona euro. Por lo tanto, como ya sabéis cómo se hace para un país, lo único que tenéis que hacer es hacerlo exactamente igual para la zona euro 19. Pasamos a la tercera pregunta, donde me pide que me descargue los datos del saldo público y la deuda pública del país, ambos en porcentaje del PIB, y que represente un gráfico de líneas. Lo que voy a hacer es colocarme en primer lugar los datos, las variables que necesito. Por un lado tengo el saldo público y por otro lado tengo la deuda pública. Desde el año 2005 en adelante. Para descargarme los datos voy a acudir a la página web de Eurostat, de Economía y Finanzas, datos del sector público. Base de datos completa y a partir de aquí saldo y deuda del sector público, la primera opción que me da el saldo y la deuda. Elijo el nivel de gobierno y lógicamente voy a elegir el gobierno general, no subniveles, porque no todos los países se comportan de la misma manera. Y además ahí me interesa obtener el del gobierno total del país. Selecciono el país, que en este caso es Irlanda. Selecciono las variables que quiero, que es saldo público y deuda pública consolidada. El periodo temporal, porque el sector ya lo había analizado, y entonces aquí me voy al periodo 2005-2021. Y las unidades de medida que tienen que ser en porcentaje del PIB, tal y como me las selecciona. Le doy a actualizar y obtengo los datos. Giro la tabla y como tengo dos variables, lo que voy a hacer es arrastrar las variables hasta la tabla para tener las dos cada una en una columna. Y me llevo el país fuera de la tabla. Una vez que tengo los datos ya disponibles, lo único que voy a hacer es descargarme la tabla. Me descargo la tabla y me fijo en lo mismo que me ocurría antes, que son variables que están en porcentaje del PIB, pero que no aparecen con el signo del porcentaje. Como consecuencia de ello, lo que voy a hacer es dividirlas entre 100 y posteriormente ponerlas en porcentaje para que estéticamente queden más bonitas. Arrastro y una vez que lo tengo, simplemente me voy a mi Excel matriz y lo pego. Si no me aparece directamente el símbolo del porcentaje porque no he preparado previamente la página, lo que hago es darle simplemente al porcentaje y sacar los dos decimales. Una vez que lo tengo, represento gráficamente las líneas, las dos series en forma de línea y ya está. Para que no quede tan pequeño, el menos 40 prácticamente no se ve, el 30 menos 32, lo que puedo hacer es cambiar la escala, como ya sabéis, de una de las variables llevándola al eje secundario. Y de esta manera queda algo más estético. Lo que tendría que recolocar es el periodo temporal abajo, etcétera, como bien sabemos. Si hago esto, lo que tengo que indicar es qué variable va dirigida al gráfico de la derecha y qué variable está referenciada al eje de la izquierda. Una vez que lo tengo, paso a la cuarta pregunta, que me pide que coja los datos del saldo público que yo ya tengo y los del saldo de cuenta corriente que teníamos de la entrega segunda y que haga un gráfico de líneas para ver si realmente se cumple la teoría de los déficits gemelos en mi país. Me abre una cuarta hoja y lo primero que voy a hacer es saldo público por un lado y por otro lado saldo exterior. Desde el periodo 2005 en adelante.
El saldo público lo puedo directamente coger de la partida anterior, de la pestaña 3, y lo pego. Le pongo el formato de porcentaje y ya está. El saldo exterior nos lo descargamos de dos sitios, si recordáis. Por un lado de la página web de la OCDE y por otro lado de la página web del Fondo Monetario Internacional. Voy a descargarlos en esta ocasión de la página web de la OCDE, ¿de acuerdo? Le doy a la OCDE y aquí en el apartado de Comercio Internacional, balanza de pagos BP6, balanza de pagos. Una vez que lo tenga y me lo abra, le daré a seleccionar la variable que quiero descargar. Para ello haré lo de siempre, deseleccionar todas las variables, porque suelen venir seleccionadas bastantes variables, y posteriormente iré seleccionando los distintos ítems que me pide la base de datos. Deselecciono y me quedo solo con el saldo de la cuenta corriente. En cuanto al país, voy a hacer lo mismo, voy a deseleccionar todos los países y seleccionaré aquel que realmente me interesa, que en nuestro caso va a seguir siendo Irlanda. Las unidades de medida tendrán que venir dadas en porcentaje del PIB y si no están en porcentaje del PIB tendré que coger el PIB y descargármelo. En este caso no aparece en porcentaje del PIB, ¿de acuerdo? Luego lo tengo que coger en moneda nacional, descargar y descargarme también el PIB en términos nominales, dado que esta variable viene en términos nominales, y al igual que ocurre con la del saldo del sector público. Para poder calcularme el saldo exterior en porcentaje del PIB. Como ya sé que no la tengo en porcentaje del PIB, lo que voy a hacer es, este será el saldo exterior en millones, aquí colocaré el PIB nominal y aquí colocaré el saldo exterior en porcentaje del PIB. Una vez que la tengo, simplemente la recoloco colocando el periodo temporal en filas y la variable en términos de columnas. Descargo los datos y me bajaré el PIB que tiene que venir en términos nominales ya de esta base de datos, porque el que me he descargado antes venía en términos reales. Vosotros podéis ahorrar todo este trabajo porque lo tenéis de la segunda entrega y si los datos están bien no debería haber ningún problema. Exportamos el archivo a Excel y una vez que lo tengo simplemente lo abro y me lo copio en la columna de saldo exterior. Habilito para poder copiarlo y me lo traigo a mi Excel matriz. Lo que voy a hacer ahora es ir cerrando los Excel que tengo abiertos y que ya no me sirven para no liarme con todo lo que tengo. Vale. A continuación me descargo el PIB. Para descargarme el PIB tengo que ir a cuentas nacionales, datos anuales, principales agregados, Producto Interior Bruto y lo que haré será buscar el PIB nominal del periodo 2005 a 2021 en Irlanda. Selecciono el país, en primer lugar Irlanda, selecciono la transacción, el Producto Interior Bruto, y para ello lo que voy a hacer es deseleccionar todas las variables que están seleccionadas por defecto. Y aunque me da lo mismo descargarlo por un lado que por otro, lo voy a hacer por el lado del gasto, que es el que estamos acostumbrados. Las unidades de medida van a ser términos corrientes, es decir, precios nominales, precios corrientes, términos nominales, y el periodo temporal, como ya hemos dicho, desde el 2005 en adelante. Buscamos la tabla y una vez que la tengo la recoloco para tenerla puesta con los años en las filas y la variable en las columnas.
y me la descargo en Excel en cuanto el sistema me lo permita. Los abro y una vez que lo tengo, simplemente lo que tengo que hacer es copiar los datos y pegarlos en la columna del PIB nominal. Una vez que lo tengo, divido el saldo exterior entre el PIB nominal y lo paso a porcentaje. Estiro hacia abajo y ya tengo los dos saldos que yo necesito. Por un lado el saldo exterior y el saldo público. Para aquellas personas que no estén muy duchas en Internet, lo que voy a hacer es, Internet en Excel, lo que voy a hacer es abrirme una pantalla al lado para poder hacer el gráfico de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Donde recojo simplemente el saldo público, la variable de saldo público que nosotros queremos representar en porcentaje del PIB, y el saldo exterior también en porcentaje del PIB. Y ya tengo mis dos variables juntitas para poder representarla de una manera más fácil. Inserto el gráfico, un gráfico de líneas, tal y como me pide el caso, y podemos, si queremos, cambiar la escala de una de las variables para ver si realmente hay correlación o hay correspondencia entre el comportamiento de la una y de la otra. Si no nos queda claro, lo que podemos hacer es calcularnos el coeficiente de correlación entre estas dos variables. Correlación, selecciono la columna, punto coma, selecciono otra columna y cierro paréntesis, y aquí me queda que el coeficiente de correlación es muy pequeño, de signo negativo. Por lo tanto, en el caso de Irlanda está claro que no hay o no se cumple la teoría de los déficits gemelos. Llegados a este punto, hemos terminado con las preguntas de la segunda